Buenos días a todos, mi nombre es Saúl Eduardo Díaz Ruiz y el día de hoy les hablaré sobre el marco normativo internacional en la materia de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. El objetivo de esta presentación es analizar los principales documentos internacionales y nacionales que fundamentan el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad. La accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades son la base de la inclusión. A nivel mundial, existen diferentes instrumentos jurídicos que respaldan este derecho. Entre ellos se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, las normas uniformes de 1993 y la Ley Española 51/2003. Estos documentos serán el eje de nuestro análisis. La Convención es un tratado internacional de derechos humanos centrado en las personas con discapacidad. Reconoce que la discapacidad no es solo una cuestión médica, sino una cuestión de derechos humanos. Su propósito es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus libertades en condiciones de igualdad y coloca la accesibilidad como un requisito fundamental para poder lograrlo. Cuando la Convención habla de accesibilidad, se refiere a eliminar barreras físicas, sociales, comunicativas y tecnológicas. Esto significa que las personas con discapacidad deben tener un acceso a la educación, al empleo, al transporte y a la información en igualdad de condiciones con los demás. También implica que los estados adopten medidas legislativas y técnicas para crear entornos inclusivos. Por su parte, las normas uniformes son un documento internacional que establece principios para orientar a los países en la inclusión. Aquí se define la igualdad de oportunidades como el acceso a las mismas condiciones de vida, servicios y participación social que el resto de la población. Aunque no tienen como carácter obligatorio, sirven como referencia para políticas públicas en todo el mundo. En materia de accesibilidad, las normas plantean eliminar obstáculos en la infraestructura urbana, en el transporte y también en la información y comunicación. Para lograrlo, proponen que los gobiernos adopten políticas públicas, que se promueva el diseño universal y que se incluya a las propias personas con discapacidad dentro de la planificación de las medidas. En el ámbito nacional, la Ley 51/2003 de España es un ejemplo de cómo los principios internacionales se aplican en un país. Esta ley lo que hace es regular la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Su objetivo es que las personas con discapacidad puedan integrarse plenamente en la sociedad española. La ley define accesibilidad como la condición que deben cumplir entornos, procesos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados por todas las personas. A diferencia de los documentos internacionales, aquí se establecen medidas concretas, normas técnicas de accesibilidad, sanciones por incumplimiento y la obligación de realizar ajustes razonables y aplicar el diseño universal. Si comparamos, encontramos semejanzas y diferencias. En común, todos los documentos reconocen la accesibilidad como un derecho humano, buscan eliminar barreras y promueven el diseño universal. La diferencia principal es que los marcos internacionales son generales y orientativos, mientras que la ley española establece medidas legales, exigibles y con sanciones en caso de incumplimiento. Como conclusión, tenemos que la accesibilidad universal no es un favor, sino que es un derecho humano. Los marcos internacionales nos dan los principios, pero las leyes nacionales son las que hacen que esos principios se apliquen en la vida diaria. Por lo tanto, la inclusión depende de que exista una buena armonización entre lo internacional y lo nacional. Finalmente, aquí están las fuentes que sustentan este análisis. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias.